Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Senado de la Nación por haber tenido en cuenta la Asociación Pensamiento Penal para exponer en este debate sin dudas histórico sobre un tema sobre el cual no se había debatido en estos recintos hasta este momento. Lo que vamos a dejar en claro en esto que vamos a tratar de exponer brevemente no es una opinión personal, una construcción dogmática o alguna opinión en uno o en otro sentido, o buscarle algún sentido paralelo a lo que se ha debatido, sino volcar las opiniones y las normas del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos dicen, porque aquí se le ha hecho decir cosas que no dicen, e incluso lo que han opinado los comités de Derecho Internacional de Derechos Humanos, porque esas son las únicas opiniones que se tienen que plasmar en la legislación argentina, porque el Estado argentino se ha comprometido internacionalmente a eso. Si bien aclaramos en principio que respetamos todas las opiniones, esta es la aclaración que vamos a hacer. Hay algunas de ellas que se pueden plasmar en la legislación y hay otras que se deben plasmar en la legislación, y estas son las que vamos a volcar en el día de la fecha. En primer lugar, hacer un pequeño análisis sobre la Constitución Nacional, como decía al principio, porque aquí se le ha hecho decir cosas que no dice. El derecho a la vida en la Constitución Nacional está relacionado básicamente con 4 artículos, el 19, el 33, el 75, en su inciso 22 y 23. Y en el inciso 22 relacionado con los tratados de derechos internacionales que seguidamente vamos a exponer. Aquí se le ha hecho decir al artículo 75, inciso 23, que garantiza el derecho a la vida, y yo los invito a leerlo literalmente, y en ninguna parte del artículo aparece el reconocimiento o el aseguramiento del derecho a la vida. Se le ha hecho decir a este último párrafo que voy a leer esto que recién dije: dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Eso es lo que dice el texto de la Constitución. ¿Y por qué dice lo que dice? En los trabajos preparatorios sobre esto, aclaro que en el trabajo que entregamos, para que les quede a quienes lo deseen, tenemos la fuente oficial, la versión taquigráfica de las discusiones de la reforma constitucional del año 94, donde se incluyó este inciso. Y en ese debate, la 34ª reunión, tercera sesión ordinaria del 19 de agosto de 1994, el convencional López de Zavalía intentó introducir, no solo en el inciso 23, sino en el inciso 12 también, una reforma que constituía a la garantía de la vida desde el momento de la concepción. El dictamen de mayoría, que a la sazón fue firmado también por Barra y García Lema, pese a que en este recinto han dicho lo contrario, dictaminó un texto que es diferente al que proponía López de Zavalía, que fue finalmente sancionado, pero el convencional Alfonsín, y permítanme que sea literal, quiso dejar aclarado cuál era la intención del legislador constituyente al establecer el texto vigente, y así dijo: queremos dejar perfectamente aclarado que se ha cambiado el criterio y que ahora la vida se defiende a través de un esfuerzo que realizará la sociedad y el Estado para dar a la madre y al niño la posibilidad de desarrollarse tranquilamente en el entendimiento de que al menos va a obtener el apoyo mínimo necesario y fundamental. Es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto, que no le dice a la legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como es Suecia, y también podría estarlo a la de un país como Irlanda, que lo prohíbe. Ningún otro artículo de la Constitución Nacional establece o reconoce expresamente el derecho a la vida. Es tan así que hasta el año 94 la dogmática constitucional entendía el reconocimiento de ese derecho como metagarantía, es decir, donde se apoyan todo el resto de los derechos, pero además como un derecho no enumerado derivado del artículo 33 de la Constitución Nacional. ¿Cómo es la vida en los tratados internacionales? En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre se dice: todo ser humano tiene derecho a la vida, y no hay ningún otro artículo que marque cuándo se comienza el espacio de protección sobre ese derecho. Por lo tanto, no se indica desde cuándo empieza el parámetro de protección para el derecho internacional según esa convención. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales, por lo tanto, el espacio de protección para el derecho internacional, según esta declaración, está puesto en el nacimiento. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 no indican, artículo 3 del primero, sexto del segundo, dónde comienza el espacio de protección para el derecho internacional, sino que dice que el primero de ellos, los Estados partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos, entre ellos la vida. Y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y termina diciendo que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Esta última partícula ha sido introducida en la labor preparatoria de esta convención precisamente para respetar a los países que tenían legisladas las interrupciones del embarazo o no tenían penalizado el aborto y facilitar las posibilidades de que los estados que firmen el pacto puedan hacerlo también. Ahora, ¿qué ha dicho el Comité de Derechos Humanos creado por este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? En las observaciones generales número 6 y 14 se ha referido al derecho a la vida, pero por estos días se está aprobando y ya está aprobado el párrafo 9 de una nueva observación general, la número 36, de este Comité de Derechos Humanos, que dice lo siguiente: aunque los Estados partes pueden adoptar medidas destinadas a reglamentar la interrupción del embarazo, dichas medidas no deben resultar en la vulneración del derecho a la vida de la mujer embarazada o de sus otros derechos en virtud del pacto, como la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y cita el artículo 7 del pacto, y señalando que ello se vulnera cuando se obliga a una persona a llevar adelante un embarazo que no ha deseado. Por último, dice, los Estados partes no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar porque las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos. Por lo tanto, el Comité está instando, por sus recomendaciones y observaciones generales, a los Estados a que legalicen la interrupción del embarazo y no penalicen el aborto. En la Convención Americana de Derechos Humanos, que tantas veces se ha citado aquí, el artículo 4.1 ya dice lo que varias expositoras y expositores han dicho, que la vida estará protegida por ley y en general a partir del momento de la concepción y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Este artículo 4.1 tiene su razón de ser y esa partícula o locución adverbial en general tiene su razón de ser en una propuesta de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando llamada por la OEA en la labor preparatoria de la Convención, dijo a instancias de Brasil y de Estados Unidos que el texto que estaba propuesto y que no tenía esa locución de en general, estaba en contra de los países que legalizaban la interrupción del embarazo o despenalizaban el aborto y que eso no iba a lograr consenso entre los países en la región. Por lo tanto, dispuso o propuso esta partícula en general que finalmente fue aceptada por mayoría y se dejó la constancia en esas actas oficiales. Esto está disponible también en la Secretaría de Derechos Humanos, indicamos la fuente en el texto. Se deja en claro que esa partícula en general tiene el fin específico de permitir la legalización de la interrupción del embarazo y la despenalización del aborto. Esto después lo va a decir la Corte en Artavia Murillo, que también vamos a hacer alguna alocución a eso. La Convención de los Derechos del Niño del año 89 dice en el artículo 1 que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. La legislación argentina, como bien se ha dicho aquí, mediante Ley 23849, ha hecho una declaración interpretativa de este artículo diciendo que para la Argentina se considera niño desde el momento de la concepción hasta la mayoría de edad en los 18 años. Tenemos para decir, en principio, y después vamos a ver que el comité dice lo mismo, 4 cosas respecto de esto, que no es una reserva y después vamos a explicar por qué. Que esta ley tiene validez nacional, por lo tanto, otra ley con la misma validez puede derogarla y dictaminar lo contrario. No forma parte del tratado, sino que vale solo a puertas adentro del Estado. No es una reserva que, en los términos de los artículos 19 a 23 de la Convención de Viena, modifique los efectos jurídicos del tratado o la letra del tratado, y que además no convierte en absoluta la protección de la vida, sino simplemente define al sujeto de derechos en el ámbito nacional. Ahora, el Comité Internacional de los Derechos del Niño, ¿qué ha dicho en su observación general 5 sobre las reservas y declaraciones? Dice,
La incorporación debe significar que las disposiciones de la Convención pueden ser invocadas directamente ante los tribunales y ser aplicada por las autoridades nacionales, y que la Convención prevalece en caso de conflicto con la legislación interna o la práctica común. Y el sujeto de derecho internacional de la Convención, en el término niño, es la mujer gestante o la persona gestante, y no el ser humano, la persona por nacer, el nasciturus o como quieran llamarle. El comentario general 24 del Comité Internacional de Derechos Humanos dice lo siguiente, en el punto 3. No siempre es fácil distinguir una reserva de una declaración sobre la manera en que un Estado interpreta una disposición o de una exposición de política. Tendrá que tenerse presente la intención del Estado y no la forma y el instrumento. Si una declaración, independientemente de cómo se designe, tiene por objeto excluir o modificar el efecto jurídico de un tratado en su aplicación al Estado, constituye una reserva. Por el contrario, si una llamada reserva se limita a exponer la manera en que un Estado interpreta una disposición, pero no excluye ni modifica dicha disposición en su aplicación a ese Estado, no se trata en realidad de una reserva. Y como corolario de esto, el artículo 27 de la Convención de Viena. Ningún Estado parte puede esgrimir una norma de derecho interno para incumplir una norma de una convención internacional. ¿Cuáles son las posiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión ha dicho desde el informe Baby Boy del 6 de marzo del año 81, en su punto 14, que de acuerdo a la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, esa locución adverbial en general tenía el fin específico que hemos dicho recién. La posición de la Corte Interamericana en Artavia Murillo, ya la conocen, se las han descrito y vamos a decir algunas cositas en relación a esto. La declaración interpretativa de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo no es obligatoria para Argentina porque haya sido o no haya sido condenada en ese caso, sino que es obligatoria para Argentina en virtud del artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto obligaciones positivas de respetar y proteger los derechos y negativas de no violarlos. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dota de contenido y de sentido a una letra de la Convención que no es muy clara, está utilizando una herramienta de interpretación permitida por la Convención de Viena. Si acude a la labor parlamentaria, eso está previsto en la Convención de Viena y por eso es obligatorio para Argentina. Pero además, como aquí se ha pretendido decir si el fallo Artavia Murillo vale o no vale contra Argentina, tenemos más aclaraciones, por ahí podemos profundizar en las preguntas, pero les voy a decir que en el caso Gutiérrez y Familia versus Argentina, del 25 de noviembre del año 2013, en el punto 78, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace valer en contra de la Argentina el fallo Artavia Murillo. Por lo tanto, también es obligatorio de modo directo las consideraciones del fallo Artavia Murillo en contra de Argentina. Tenemos varios estándares más en relación a la objeción de conciencia, la perspectiva de género, de niñez, etcétera, pero como me han pedido redondear, quizá las y los invito para profundizar en las preguntas. Voy a repasar brevemente cuáles son los derechos humanos de las mujeres reconocidos en básicamente la observación general 22 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en varias observaciones generales, como dije recién, la 4 y 16 y 36 del Comité Internacional de los Derechos del Niño, de Derechos Humanos, en varias de las observaciones generales del Comité Internacional de los Derechos del Niño, que pone el ojo en el sujeto de derechos o sujeta de derechos madre gestante y no en la persona por nacer. Y son los siguientes: derecho a la vida, a una vida digna y a un proyecto de vida propio y autónomo. El estándar es que la clandestinidad implica un alto número de muertes por abortos riesgosos que asegura impunidad. Y la impunidad implica violación del Estado al deber de prevención. Y esto lo ha dicho la Corte Interamericana en los casos Juan Humberto Sánchez y Velázquez Rodríguez contra Honduras. El derecho al reconocimiento de la dignidad humana. Toda persona humana debe ser considerada un fin en sí misma y la obligación de llevar a término un embarazo no deseado supone utilizar a la persona gestante como un medio. El derecho al nivel más alto posible de salud, entre las posibilidades del sistema de salud con el máximo de los recursos disponibles para brindar cobertura legal, y esto cuando se empuja a la clandestinidad no es posible.
Derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas gestantes en el ámbito de las decisiones propias y autónomas referentes a las decisiones sobre su cuerpo y la planificación familiar, y esto es, cómo, cuándo y con quién tener hijos, el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos. El derecho a la educación sexual y reproductiva, garantizando los recursos necesarios y suficientes para asegurar el acceso desde el primer ciclo de la educación formal y también en todos los espacios no formales donde ello sea posible. El derecho a la libertad y seguridad personales, libertad de conciencia y elección y seguridad individual en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Derecho a la privacidad e intimidad para decidir en los procedimientos antes, durante y después de los abortos y que estos no sean riesgosos. Bien. Hay más. Tenemos 13 derechos enumerados, pero me piden que redondee. Lo que voy a decir por último es que entendemos que el proyecto que ha venido en revisión para este Senado cumple los estándares internacionales y los mandatos de los organismos internacionales que a la sazón son los únicos cuya interpretación es obligatoria para el Estado Nacional, cosa que no hace la legislación vigente ni en el Código Penal ni en otro fuero del ordenamiento vigente. Por lo tanto, desde la Asociación Pensamiento Penal, invitamos a las senadoras y a los senadores a que saquen de este estado de incumplimiento de la normativa internacional al país. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta? Senadora Fiore. Yo digo que hagamos, ¿quiénes van a hacer pregunta? Cerramos para pasar al próximo orador. Senadora Fiore, senadora Odarda. Gracias, gracias, presidente. Muy cortito. El proyecto de ley, doctor, que está en tratamiento tiene 3 títulos. El título primero habla de la modificación del Código Penal. No voy a discutir el ámbito federal que tiene una disposición de esta naturaleza. El título segundo se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo y dentro de eso establece la responsabilidad de los establecimientos de salud y demás. Y obviamente el último artículo dice que en lugar de invitar a adherir a las provincias, establece que las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria. Usted debe conocer mejor que yo el artículo 121 de la Constitución Nacional, donde dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Nacional. Entonces le quisiera preguntar cómo se interpreta este título segundo con relación a las provincias, cuando tenemos provincias como, por ejemplo, Buenos Aires, que en el artículo 12 establece que todas las personas en la provincia gozan del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Catamarca, similar en el artículo 65, inciso 3. Chaco, similar en el artículo 15, inciso 1. Chubut, lo mismo en el artículo 18, inciso 1. Córdoba, lo mismo en el artículo 4 y en el 19, inciso 1. Formosa, lo mismo en el artículo 5. Salta, lo mismo en el artículo 10. San Luis, lo mismo en los artículos 3 y 49. Santiago del Estero en el artículo 16. Tierra del Fuego en el artículo 14, inciso 1. En todas estas constituciones provinciales, independientemente de las expresiones, claramente se afirma, acá no hay cuestiones de interpretación, que la vida comienza desde la concepción. ¿Cómo se compatibilizaría entonces este segundo título con lo que dicen las constituciones provinciales? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, senadora, por la pregunta. Tengo para dividir la respuesta en 2 cuestiones y siempre en la misma tópica que aclaramos al inicio, ¿no? No es una opinión personal, sino que voy a citar lo que dicen los organismos internacionales de derechos humanos. En primer lugar, el Estado Nacional se ha comprometido mediante la firma de los tratados y pactos internacionales que he citado recién y algunos otros que he evitado citar por una cuestión de extensión de tiempo, pero que los ponemos y los volcamos en el trabajo que dejamos a continuación. Y el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, el Comité CEDAW, el Comité de los Derechos del Niño, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos han sentado el principio que en el derecho internacional de los derechos humanos se denomina de unidad estatal. El Estado parte es todo el Estado
y a los organismos internacionales, no le digo no le interesa porque queda feo, pero no le preocupa demasiado cómo se divide hacia el interior. Y cuando un Estado se compromete en materia de reconocimiento, aseguramiento, protección y no violación de derechos humanos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, las divisiones internas las tiene que resolver el propio Estado, las normas incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos lo tiene que resolver el propio Estado. Lo que no puede hacer el Estado es invocar normas de derecho interno de ningún tenor. Usted sabe cómo tenemos un ejemplo no muy lejano, Chile. Hay países que han sido condenados a reformar sus constituciones nacionales porque eran incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, precisamente en relación a la vida a partir de la concepción. Esa sería la primera parte de la respuesta, y la segunda tiene que ver con distinguir dos planos que son enteramente y por completo diferentes. Y uno es a partir de qué momento comienza biológicamente la vida, medicinalmente la vida, bioéticamente la vida, clericalmente la vida, o desde el aspecto disciplinar que usted lo quiera pensar. Y otra cosa es desde qué momento el Sistema Internacional de los Derechos Humanos reconoce que hay un sujeto internacional de derechos, y eso es, como lo acabo de leer prácticamente en todos los instrumentos, a partir del nacimiento. Antes del nacimiento es un objeto de protección y de preocupación en torno a algunos aspectos que hacen a esa existencia, pero no es sujeto de derecho internacional. Por eso también, le redoblo la respuesta, no tiene nada que ver con este tipo de legislaciones el principio de progresividad. No se puede hablar de regresividad en este tipo de legislaciones porque la persona por nacer no es sujeto de derecho internacional. Y el principio de progresividad se aplica a quienes son sujetos de derecho internacional. Entonces, para redondear, el sujeto obligado hacia sus ciudadanas y sus ciudadanos en virtud de los pactos es el Estado con principio unilateral, unívoco, central, como quiera llamarlo, y no importa cómo se divida hacia adentro. Y si hacia adentro tiene normas, no importa en qué rango las tiene que modificar porque van en contra del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Y el artículo 27 de la Convención de Viena dice que ningún país puede invocar una norma de derecho interno para incumplir con una norma del derecho internacional. Y lo segundo es dejar al margen cuándo comienza la vida en el ámbito de la discusión jurídica. Porque una cosa es cuándo comienza la vida del aspecto biológico, medicinal o como fuere, y otra cosa es cuándo empieza el ámbito de protección jurídico. Y nosotros no vivimos en un estado biológico, medicinal o clerical, sino que vivimos en un estado constitucional y convencional de derecho. Entonces, esa lógica del ser, de la realidad, esta ley la lleva un poquito más cerca a la lógica del deber ser normativo jurídico. Gracias, senadora Durango. Sí, muchas gracias, doctor, por su intervención. Difícil para las que no somos abogados, pero le quiero preguntar, en base a su experiencia que he estado leyendo y además conozco, ¿cuál es su opinión sobre la objeción de conciencia? Bueno, muchas gracias, senadora, por la pregunta y le pido disculpas por si el lenguaje jurídico es un tanto inaccesible. La objeción de conciencia, voy a mantener la tópica del inicio, no voy a dar una opinión personal, sino los estándares del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano, artículos 6, 12 y 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos, y el fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los estándares son 7. El derecho a la vida, la objeción de conciencia no es absoluto y por ende no puede ser una barrera de acceso a los derechos a la salud sexual y reproductiva. Es uno de los derechos limitables por las leyes, entre otras cuestiones, para proteger la salud y los derechos de las demás personas. Es un derecho que solo se puede reconocer a las personas naturales, no pueden ser titular del Estado ni personas jurídicas. Y hago el paréntesis de la respuesta anterior, porque no son sujetos de derecho internacional. Es una decisión individual, no puede ser institucional ni colectiva, debe ser previa, estricta, fundamentada y surgir de una convicción real expresada por escrito. Solo aplicada a prestadores y prestadoras directas y no a personal administrativo del ámbito de la salud. Él o la médica que alegue
debe remitir el caso inmediatamente al servicio que sí realice la prestación. Los Estados deben regularla anticipadamente para no vulnerar los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres y personas gestantes. Y en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, artículos 4, 8 y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, observación general 22 del Comité Internacional de Derechos Civiles y Políticos y más de 20 pronunciaciones sobre distintos países. Las adjuntamos para que las vean. Entre ellas, Argentina. Dice, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para que la objeción de conciencia no obstaculice el acceso al aborto, entre ellas regularlo, asegurar que decisiones colectivas no se conviertan en institucionales ni que se conviertan en barreras que limiten o impidan la accesibilidad. Obligación de la persona objetora de remitir el caso al servicio que haga la prestación, salvo que la paciente esté en riesgo de vida, en cuyo caso no aplica la objeción de conciencia. Muy bien, muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Gracias, senador Mayans. Hola, presidente. Bueno, escuchamos constitucionalistas que en un 50% están a favor de esto y, como el caso del doctor que está presente, y constitucionalistas que están en contra de esto, ¿verdad? Bueno, basado también en el artículo 4 del Pacto de San José, para el inciso primero, donde taxativamente, usted habló ya de ese tema, y taxativamente dice que la vida, la protección es desde la concepción. Usted hace un comentario en donde hubo una participación en la objeción, pero el artículo está, y está vigente, ¿verdad? Y tiene rango constitucional. Así que bueno, esa es la parte donde se aplica. Y también cuando habla de embarazo la Constitución, es prácticamente a partir de la concepción que el Estado está obligado a proteger la vida, ¿verdad? Por eso las leyes también que hemos votado en consecuencia. Entonces, lo que quiero decir es que hay un 50% que cita todo lo que usted cita y hay otro 50% que dice que esto es inconstitucional y que es legal y que también obviamente en el tema de la objeción de conciencia tiene mucho que ver, digamos así, en el caso, por ejemplo, en el caso de las provincias, como el caso de mi provincia o el caso de la provincia de Buenos Aires, hay lugares en que esta ley es impracticable. Este límite de tiempo de 5 días, y aparte de que no en todas partes existen las especializaciones correspondientes, hace realmente esta ley inaplicable realmente. Bueno, solamente quería mencionarlo eso, así como usted está en el 50% a favor de la biblioteca, obviamente que hay personas que no están de acuerdo con su visión, ¿verdad? Debido a que está establecido en el Pacto de San José, ¿verdad? La Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 4 en forma taxativa, más allá de los comentarios, el artículo está vigente sin ningún tipo de comentario. Gracias, Gracias. senador. Sí, muchas gracias, senador, por la pregunta, porque me da el pie para la respuesta. Perdón que sea insistente, ¿no? Esto no es una cuestión de bibliotecas. Yo he visto el debate en los días anteriores y he visto personas que con gran talla académica han venido a hacer valer su talla académica para hacerle decir a la Constitución cosas que no dice y a las convenciones cosas que no dicen. Yo no estoy diciendo cuál es... No. Yo no digo cuál... Yo no digo cuál es mi opinión, señor senador. Lo que le digo es que la única opinión vinculante para la Argentina no es ni la del 50% de la biblioteca hacia un costado, ni la del 50% de la biblioteca hacia el otro costado, sino que es la de los organismos internacionales cuya competencia la Argentina ha reconocido, ha ratificado y se ha comprometido a cumplir. Esas son las opiniones que yo cité, no la del 50% de la biblioteca que están a favor. Y la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara respecto de la partícula en general, y le digo más. La herramienta de interpretación que utilizan es la permitida y la cual también ha asignado para su interpretación la Argentina al suscribir la Convención de Viena. Tampoco cualquier herramienta de interpretación sirve, por más que la digan personas de gran talla académica, como ha sucedido en este debate. Lo único que sirve es lo que han interpretado los órganos internacionales y del modo en que el Tratado de los Tratados, la Convención de Viena, le autoriza a hacer, porque tampoco sería obligatorio para Argentina si no cumplieran con esa norma de interpretación. La primera es la letra. Artículo 31 a 33 de la Convención de Viena. Si la letra del tratado deja oscuro el sentido o ambiguo, se habilitan las herramientas del método interpretativo que son complementarias. Una de ellas
es acudir a la fuente interpretativa derivada de la intención del legislador, la labor preparatoria de la Convención. Y allí se deja constancia de cuál es la finalidad específica para ese artículo. No me refiero a la biblioteca, me refiero a los organismos internacionales vinculantes para la Argentina. Gracias, doctor.